Lo que es claro es que hay un hartazgo por parte de la población por cuestiones de corrupción, por cuestiones, y de esto mismo es que se jalan las personas de izquierda en esta lucha social o en este afán de regresar a la gente lo que es suyo. ¿Qué se jalan, perdón? ¿Se jalan? La atención de la gente, una lucha social. Se sacan ventaja política. ¿Podría decirse así? ¿Lo decís de alguna manera por el impulso político que tiene en México López Obrador? Es correcto. Bueno, la verdad que tendrían que ver los mexicanos de cara a las elecciones cómo han resultado los sistemas políticos amigos de López Obrador, que supongo que él es alguien muy ligado al chavismo, a todo el latinoamericanismo bolivariano. Bueno, los resultados de todos esos sistemas, ¿cómo están? Tiene la ventaja México que a la hora de elegir ya tiene el resultado de cuáles son las ideas, a dónde nos llevan las ideas del señor López Obrador. Los sistemas de izquierda además se abren mucho más a la corrupción que cualquier otro tipo de sistema. ¿Por qué razón? Porque las izquierdas plantean un Estado cada vez más grande. Un Estado cada vez más grande es un Estado cada vez más difícil de controlar. Es por eso que hay incluso una correlación entre los índices de libertad económica, por ejemplo, de la Heritage Foundation, en el mundo, que se cruzan con los índices de la corrupción mundial, y uno encuentra que allí donde más estatismo hay, donde menos libertad de mercado hay, es decir, donde más izquierdismo hay, es donde más corrupción hay. Estos son datos empíricos. Cuando vos dependés cada vez más de la burocracia, de las regulaciones, de toda una infraestructura, ahí aflora la coima, el nepotismo, el cohecho, los sobreprecios, el mercado negro. Es decir, por eso esos sistemas no solamente son ineficientes, sino que son absolutamente corruptos. Pero insisto, esto no es una especulación teórica. ¿Cómo han terminado los modelos a los cuales este sujeto, López Obrador, no tengo nada contra él, no lo conozco, pero sé a quién representa y qué ideas representa? Muy bien, esas ideas se llevaron adelante en América Latina durante los últimos 20 años, en muchos países. ¿Dónde terminaron? En Argentina están todos los dirigentes, los cabecillas del kirchnerismo, todos los días, uno preso por corrupción, y Argentina quedó devastada, atrasada. Brasil, Lula da Silva, fundador del Foro de San Pablo, ícono de la izquierda latinoamericana, preso por delincuente. Se tuvieron que destituir por las mismas causas y por el desastre a su heredera, Dilma Rousseff. ¿Qué pasa con Maduro? Vamos a analizar Bolivia. Michelle Bachelet se cae sola, un escándalo de corrupción. Sus hijos robando dinero estatal. Es decir, bueno, ¿para qué? Yo digo, no quiero, yo no soy quien para decirle a los mexicanos quién tienen que votar, no conozco la realidad mexicana, sí conozco lo que representa este señor y su partido. Muy bien, los resultados están a la vista. Acá se ha generado una falsa idea, que es que la izquierda no roba. Yo no sé dónde han sacado eso, cuando el líder izquierdista más importante de todo el siglo XX de América Latina, que fue Fidel Castro, figuró en la revista Forbes entre los 7 personajes más ricos del mundo. ¿De dónde sacó? ¿Cuáles son los ingresos, o cuáles fueron los ingresos de Fidel Castro? ¿Cuál fue su oficio o su profesión, además de ser dictador de una isla? Ninguno más. Entonces, ¿qué hacía en la revista Forbes entre los 10 personajes más ricos del mundo? En un país donde supuestamente no hay clases sociales, y él forma parte de ese país. Pero hay un dato que hay que agregar para mí. Independientemente de la corrupción izquierdista que está a la vista, aunque un dirigente de izquierda no sea corrupto y gobierne conforme a los paradigmas de la izquierda, ese sistema va a fracasar, porque más allá de la moral del gobernante, hay un problema sistémico. El estatismo, el igualitarismo no funciona, no crea riquezas. O sea, la igualdad de clases no genera riquezas, no genera bienestar. Es una injusticia la igualdad de clases. Que si vos y yo ganamos lo mismo, puede parecer justo, pero habría que ver si es justo. Si vos trabajás con competencia profesional, sos honesta, sos creativa, tenés iniciativa, te tomás tu trabajo en serio, y yo, en cambio, soy lo opuesto, soy de una irregularidad y una informalidad manifiesta, ¿por qué razón tendremos que ganar lo mismo? La desigualdad no es buena o mala, es un dato de la realidad. En los sistemas de libertad hay desigualdades legítimas. En cambio, y eso no, digamos, es un dato natural. Ahora, en los sistemas igualitarios, ahí hay una injusticia intrínseca. Porque no somos todos iguales, todos somos diferentes. Si yo gano lo mismo jugando al fútbol que Messi, hay una injusticia, porque yo no juego al fútbol como Messi. Sí, por supuesto. Bueno, vamos al primer corte. No lo sabemos, habría que verlo, pero bueno, son argentinos y generalmente lo dicen así. Vamos a un corte, vamos a un primer corte. Está usted en el programa A Fondo platicando con Nicolás Márquez y Agustín Laje del Libro Negro de la Nueva Izquierda. Ya regresamos.
Qué gusto que continúe con nosotros aquí en el programa A Fondo, platicando esta noche sobre el libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural, platicando con sus autores, Nicolás Márquez y Agustín Laje, que han estado en muchísimos programas ya, que han estado presentándose en muchas conferencias, han brindado muchas entrevistas, han tocado también muchas sensibilidades respecto a su libro, y comentábamos fuera del aire, realmente no es como tal el tema ideología de género, como tal el tema es descubrir las máscaras de la nueva izquierda. Sin embargo, bueno, pues ha tocado, pues ya decía yo, muchas sensibilidades, y eso es precisamente parte también del éxito del libro, porque han volteado a ver el libro y han dicho, bueno, ¿qué es lo que tienen estas hojas que ha causado tanto revuelo? No solamente en México, porque ¿hace cuánto están en México? Una semana. Hace una semana en México, sino en diferentes países de Latinoamérica, sobre todo, y en otros países de otras partes del mundo. Ahora bien, en el caso particular de México, el caso particular Andrés Manuel López Obrador, y no solamente él, sino todas estas personas que están con él, en el caso de Morena, en el caso del hartazgo que existe en México, el hartazgo que existe en Veracruz, por cuestiones de corrupción, por cuestiones de malos manejos. Ustedes hablaban de, por ejemplo, Sudamérica, de gente que ha estado en la izquierda y que ha sido catalogada también como corruptos. No depende de estar en la izquierda o en la derecha de que te cataloguen como corrupto o que seas corrupto, sino depende de qué y qué se necesita para salir de eso. No, a ver, la corrupción es una mala condición del ser humano y que eso no discrimina ideológicamente. Lo que nosotros sostenemos es que hay sistemas que son más propensos a la corrupción. Hay sistemas... Y a otras situaciones. En un sistema de economía de mercado, con un Estado restringido a áreas específicas, puede haber corrupción si hay políticos deshonestos. Pero el margen que tiene ese político para robar y aprovecharse de su función es mucho más acotado que en un sistema donde hay un superestado y todo depende del burócrata de turno. Dice un viejo refrán que se recita mucho en Argentina, que la ocasión hace al ladrón. Y la realidad es que en un sistema socialista la ocasión de pecado está a la orden del día, porque todo depende de una superestructura que se va corrompiendo sucesivamente dentro de un sistema de burocracia donde hay que constantemente estar pidiendo permisos y regulaciones, y todo eso hay que financiarlo con impuestos confiscatorios. Empresas públicas, digamos, todo está en un marco de una corrupción que se termina el sistema se termina descomponiendo por sí mismo. Lo que pasa acá es que la izquierda tiene un discurso muy potente, siempre lo ha tenido. Es decir, para que no afecte tu imagen el hecho de haber aniquilado la vida de 100 millones de personas en menos de un siglo, es porque realmente tu marketing es espectacular. Y eso es lo que ha tenido la izquierda. No ha sido nunca juzgada por lo que ha hecho, ha sido juzgada por sus propósitos. Ha sido juzgada por sus propósitos, que aparte son utópicos. La igualdad de clases, por ejemplo, de lo que hablábamos en el otro bloque, no existió jamás, ni jamás va a existir. En la medida en que vos necesitas que alguien te iguale, esa persona que a vos te iguala no va a ser igual que vos. Hace un rato hablábamos, bueno, una igualdad de clases entre vos y yo, por ejemplo, sería que nuestras cuentas en el banco tuviesen la misma cantidad de dinero. Ahora bien, ¿quién se encarga de eso? Bueno, esa persona tiene más poder por sobre nosotros. Y eso es lo que ha pasado en todo régimen de vieja izquierda, digamos, de izquierda del siglo XX. Y son izquierdas que también llegan obviamente a nuestros tiempos, pero con unos condimentos adicionales que le permiten crear un nuevo sistema utópico, que ahora ya no solamente es la igualdad económica, sino también las igualdades de género, etcétera. Pero son otros casos de ingeniería social, ¿no?, donde siempre hay un igualador. Hay un tema que señala Agustín que es interesante. Si por alguna planificación centralizada ustedes dos tuviesen exactamente el mismo dinero en la cuenta bancaria, eso sería un ratito. Al día siguiente ya uno tendría más plata que el otro, porque uno se la gastó en X tema, el otro la ahorró, uno le invirtió en tal cosa, con esa inversión ganó algo. Es decir, para mantener ese status quo de igualitarismo, no es que tenés que circunstancialmente igualar el ingreso, tenés que controlar todos y cada uno de los actos de la vida humana. Porque automáticamente, cada uno con su dinero, aunque distribuya lo mismo, uno dispone de manera diferente. No existe el igualitarismo, salvo en sistemas absolutamente totalitarios, y ni aún así. Pero en sistemas absolutamente totalitarios más o menos podés aplastar a todo el mundo, que es lo que termina sucediendo. Terminás empobreciendo de manera masificada a una sociedad.